Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. ¿Qué tal? Muy pero muy buenos días, queridos amigos oyentes de Enfoques Cristianos. Mi nombre es Fabián Merino y como todos los domingos estamos muy contentos de poder estar con todos ustedes. Y lo tengo en línea a Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo están? ¿Qué tal, audiencia? Un gusto poder participar un domingo más junto a ustedes y que nos abran las puertas de sus hogares para poder reflexionar en este mediodía de domingo. Es muy bueno siempre poder compartir con todos nuestros amigos y que, te cuento, Eduardo, me comentan, inclusive no solo aquí en Madariaga, que escuchan el programa, sino también en la zona costera, en Pinamar, Gesell. Muchos amigos están prendidos a la radio, en Radio Tuyú, para escuchar este programa que, bueno, siempre con mucho gusto lo hacemos domingo a domingo. ¿Qué te parece si damos nuestras vías de comunicación, Eduardo? Perfecto. Les recordamos, como siempre, a nuestros oyentes que cualquier consulta, cualquier duda, un saludo o algún comentario que quieran hacernos, para eso están las vías de comunicación. ¿Qué son? ¿Le decís el tuyo, Fabián? 2267 40 77 79. Repito, 2267 40 77 79. Ese número es para mensajes o WhatsApp o llamadas. Y el mío es 2254 416717. Repito, 2254 416717. Y también tenemos nuestro canal de YouTube. La dirección en YouTube es UEA Madariaga, Unión Evangélica Argentina Madariaga. Allí podrán encontrar este programa como los programas anteriores. Quiero decir, Eduardo, antes de presentar el tema que vamos a poder charlar, que también los días miércoles, la gente que está necesitando algo de ropa, pueden acercarse a las 18 horas allí en nuestra iglesia, en Avenida Buenos Aires 971, casi Carlos Madariaga, porque quizá en este tiempo ya empieza a hacer un poco frío y bueno, quizá hay gente que esté necesitando alguna prenda, hay algunas cosas para poder dar, así que esperamos a todos que necesiten, que se puedan acercar hasta allí los días miércoles, a las 18 horas. Pero también invitarles a toda nuestra audiencia a que pueda venir los días domingos a las 10 de la mañana, allí tenemos los servicios para poder compartir y bueno, que puedan venir con su familia, que gustoso también los vamos a recibir. Muy bien, sí, por supuesto, vamos a estar esperándolos y juntos vamos a poder estar alabando al Señor y escuchando su palabra. Muy bien. ¿Qué te parece, Eduardo, si presentamos un audio que queremos compartir con toda nuestra audiencia? Perfecto, sí, hoy vamos a escuchar al pastor Salvador de Lutri en un audio que es relativamente corto y luego vamos a añadir una reflexión junto con Fabián. Así que los invitamos a escuchar el siguiente audio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a abrir hoy nuestra Biblia en la carta a los Filipenses, el capítulo 1, y vamos a comenzar a leer esta carta que es muy oportuna por la situación en que estamos viviendo. El capítulo 1 de la carta a los Filipenses dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora,
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos vamos a detener aquí para reflexionar este domingo en estas palabras del apóstol. El Dante, cuando comienza la Divina Comedia, ustedes saben que la comedia es un viaje imaginario hacia el infierno, en la primera parte, dice que llega él a la puerta del infierno, lo está guiando Virgilio para que entre, y él ve que arriba de la puerta del infierno hay un cartel que dice: dejad los que aquí entráis toda esperanza. Y por supuesto entran al lugar donde todos se quejan, donde todos son pesimistas, donde todos se sienten derrotados, donde es el lugar de la angustia total. Ahora, yo si tuviera que ponerle un cartel en el comienzo a esta carta, diría: dejen toda amargura. Dejen toda amargura, porque el tema de esta carta es: dejen la queja, dejen el pesimismo, dejen el derrotismo. Esta carta es una convocatoria al gozo. Y desde las primeras palabras, el apóstol Pablo, cuando dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, y dice que se acuerda con gozo, él está recordando y recordando positivamente. El hombre está hecho de memoria, de recuerdos. Tenemos una computadora allí en el cerebro que va acumulando las cosas que nos suceden y tiene todos los archivos puestos allí. De pronto, un aroma, una melodía, una caricia, una flor, cualquiera de nuestros sentidos es tocado por algo y aparece allí un recuerdo. Inmediatamente lo relacionamos con algo que nos hace acordar aquello. Este aroma me hace acordar a la cocina de mi madre. Este color me hace acordar a una tarde. Es decir, siempre nos relacionamos con eso. Porque tenemos eso que es un don de Dios, que es el don de la memoria, y estamos poblados de recuerdos. ¿No le pasó alguna vez a usted que dice: me acordé de esto? O sea, es que creí que me había olvidado, pero me acordé. Yo hace pocos días repetí los nombres de todos mis compañeros judíos, eran 7, con los que jugábamos en el primer grado de la escuela primaria. Empecé a decir: sí, allí estaba alguien que se llamaba Monk, y después Gurbich, y después Weber, y cuando terminé los tenía a los 7. Yo no sabía que lo tenía, pero en alguna forma eso estaba presente en mi memoria, porque la memoria es esa. Ahora, no es fácil manejar la memoria, porque la memoria retiene lo bueno y retiene también lo malo. Si ustedes recorren los salmos, por ejemplo, hay momentos de tristeza donde el salmista, por ejemplo en el Salmo 42, da rienda suelta a su pensamiento y a sus recuerdos tristes. Dice: cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. ¿Por qué? Porque me acuerdo cuando yo iba a la casa del Señor en medio del pueblo, y dice: yo me acuerdo de eso y doy rienda suelta a mi dolor. Pero otros salmos, como en el Salmo 77, el salmista dice: recordaré las maravillas que hizo el Señor en otro tiempo. Recordaré. Es decir, hay gente que recuerda lo malo y otra gente que sabe orientar sus recuerdos para que les haga bien. Y hay gente, por supuesto, que no quiere recordar de ninguna forma. Sobre todo cuando llegan las fiestas, dice: yo no quiero porque me acuerdo de cosas, y no quiere recordar. La memoria de Pablo dice que él pensaba en la ciudad de Filipos y se gozaba y sentía alegría y daba gracias a Dios. Ahora uno dice: ¿qué le había pasado a él en la ciudad de Filipos para que le estuviera dando gracias a Dios? En primer lugar, fue preso. Preso con todos sus colaboradores, le rompieron los vestidos, lo azotaron con varas, lo metieron en la cárcel, y no en cualquier cárcel, sino en la cárcel de máxima seguridad, le pusieron los pies en el cepo. Este es el primer recuerdo de aquella ciudad.
el recuerdo de todo eso que le había pasado. Como si fuera poco, estando allí en la cárcel, un terremoto. Y ese terremoto sacude todas las cosas, y un carcelero que se quiere suicidar, y Pablo que lo detiene. La verdad que el primer día allí, que puede recordar en Éfeso, no es un día halagüeño. Es un día tremendo. Este es el gran recuerdo que tiene de ese momento. Pero él también puede recordar que cuando llegó a Éfeso, se encontró con una mujer, con Lidia, que se convirtió a Cristo, que lo hospedó en su casa. Puede recordar que después de todo eso, el carcelero se bautizó él y su familia, porque recibió a Cristo en su vida. Puede recordar que hay un grupo de hermanos que se formaron en aquel lugar, y aunque él se tuvo que ir, ese grupo de hermanos está animoso. Él siente que esos dolores existen, pero que son dolores de parto. Y como Pablo tiene esa madurez espiritual para ver las cosas, él en su memoria no ha borrado las cosas malas, pero sabe mantener el equilibrio y dirigir el pensamiento en forma tal que realmente tiene motivos de agradecimiento. Y entonces marca cuáles son los motivos de agradecimiento. En primer lugar, por el compañerismo. Esa iglesia fue compañera de él desde el primer día. Comenzó a seguirlo y a trabajar. Hasta ese momento siempre se preocupó por el apóstol, dónde estaba, qué necesitaba, cuáles eran las cosas que le pesaban en su corazón. Esa iglesia estaba preocupada y él sentía a través de la distancia el compañerismo de esa iglesia. Él lo ha puesto en la balanza y se da cuenta que todo eso que pasó malo es justamente porque ahora él estaba recibiendo eso bueno, y por eso se gozaba. En la carta a los Romanos él va a decir: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. En nuestra vida vivimos todo tipo de experiencias, algunas muy gratas y otras muy dolorosas, pero tenemos una promesa en la palabra de Dios, esa promesa de la palabra de Dios que nos dice la verdad sobre todas las cosas. Él dice: muchas son las aflicciones del justo. No dice no va a tener aflicciones, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Y cuando vamos al Señor y amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hay gozo, porque Él sabe que esa obra que Él sembró y que después no pudo continuarla en forma directa, esa obra va a llegar a su culminación. ¿Por qué? Porque dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjese, Él está mirando y dice: yo tengo de qué gozarme. Dios nunca deja las cosas a medio hacer. Él sembró apenas y tuvo que irse de ese lugar. Siempre pasan esas cosas. Pero cuando nos acercamos a Jesucristo, el Señor comienza una obra, nosotros plantamos una semilla y muchas veces no podemos estar detrás de esa semilla, pero esa semilla germina. Porque si la hemos colocado en la voluntad de Dios y si la vida de Dios está allí, no abandonará nunca el Señor aquello que es la obra de sus manos. Hay gozo al saber que Dios está con nosotros. Tenemos en este tiempo que abrirle la puerta al gozo, y no al gozo pasajero, al gozo completo, al gozo verdadero. Ustedes recuerdan esa historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando Pedro estaba en la cárcel. Cuando Pedro estaba en la cárcel, Dios a la noche mandó un ángel para que rompiera las cadenas. La iglesia estaba reunida y estaba orando esa noche. Y estaba orando angustiada porque Pedro estaba prisionero y no presagiaba nada bueno la prisión de Pedro. Pedro lo primero que hace cuando sale de la cárcel es ir a la iglesia, donde la iglesia está reunida. En esa casa en que está reunida la iglesia, él llega y claro, la puerta está trancada, él golpea la puerta. Sale una muchacha para abrirle y ve que es Pedro
y no le abre la puerta, pero entra corriendo para hablar, para dar la noticia. Y entonces tiene que volver y tiene que abrirle la puerta para que el gozo sea completo y para que todos puedan verlo. El gozo del Señor es completo cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón y dejamos que Él entre en nuestra vida. Esta semana abramos la puerta para que el gozo del Señor inunde nuestra vida. Vamos a confesar esta noche que el gozo del Señor es la fuerza de nuestra vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí, oh sí, es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Riendo todos. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Arriba. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, oh sí Señor, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Me gozaré en el Señor. ¡Aleluya! Sí, Señor, nos gozamos en ti, porque tú eres la roca de nuestra salvación. Muy bien, amigos, venimos de la pausa musical, luego de haber escuchado este excelente audio del pastor Salvador de Lutri, y el cual nos introduce en algunas consideraciones que también con Eduardo queremos compartir. Sí, la verdad que muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Me dejó pensando justamente en esto que cuando hace mención de los recuerdos. Qué importante, ¿no? Porque los recuerdos lo menciona como un don de Dios, y es realmente así. Los recuerdos son un don de Dios. Y eso es determinante en la vida de una persona, porque de acuerdo si los recuerdos son positivos o son negativos, va a hacer que veamos el vaso, como se dice comúnmente, medio vacío o medio lleno, ¿no? Lógico. Y siempre por eso se dice, viste, me acuerdo ahora del refrán que dice cada hogar es un mundo. Yo diría que cada vida es un mundo. Claro. Que cada uno tiene una construcción de recuerdos de acuerdo a lo que ha vivido durante toda su vida, que marca en muchos casos la conducta, ¿no? De cómo era o cómo es, ¿no? En la actualidad. Claro, seguro. Sí, tal cual es así.
la memoria retiene todo, Memoria. tanto lo bueno como lo malo. Mm. O sea, la memoria está reteniendo todo. El tema es qué filtramos nosotros, ¿viste? Y El cómo, tema es, y cómo también, cómo cargamos también ese archivo, ¿no? Porque a veces hay cosas que de pronto son involuntarias que la mente carga porque te sucedieron determinadas cosas, y la mente también los carga, como bueno, como ponía el ejemplo el pastor allí del apóstol Pablo, y el recuerdo que tenía Pablo de ese lugar Filipo, que no le había pasado nada bien. claro. Y en nuestro Sí, caso también puede haber cosas que nos hacen llevar a un lugar donde no queremos estar, o sea, indeseable, ¿no? En los recuerdos, en la memoria, ¿no? sí, de hecho, todos, o a veces no todos, pero pasamos por situaciones traumáticas y que después que las pasaste, devienen algo positivo o hay una mejora, decís, bueno, lo pasé esto. Y entonces ahí es donde la memoria juega, hay que hacer sopesar y tener un equilibrio Mm. y sopesar que lo bueno es más que que el sufrimiento pasado, ¿no? Bueno, también la memoria puede ayudar para que si tuviste una mala experiencia o tomaste una mala decisión y en eso te fue mal, que puedas reconsiderar también, ¿no es cierto?, lo próximo que viene. Pero Claro. digo esto también, que de pronto también nuestra memoria como un archivo se carga de diferentes cosas. Entonces Sí, hay que ver también ¿cómo qué, por ejemplo? y bueno, una de las cosas, y un ejemplo reconcreto es cuando fue ahora la pandemia dura, donde teníamos este encierro, ¿no es cierto?, donde no podíamos salir prácticamente, y mucha gente terminó prácticamente muy mal psicológicamente, aparte de la pandemia que afectaba por el coronavirus, psicológicamente. Entonces, yo me acuerdo, Eduardo, que en los medios todo el tiempo se hablaba de cifras, de muertos, Claro. de cómo se contagiaban, no se sabía prácticamente nada, y mucha gente consumía prácticamente todo el tiempo mirando Sí, la tele, cargando la sí, sí, mente sí, sí. de todas esas cosas. A Mm. tal punto, Eduardo, que yo me acuerdo de esto, de muchos doctores, muchos médicos, eh, cito uno, por decirte, el doctor López Rossetti, que es un profesional que a mí me merece todo el respeto. Él mismo decía, como otros psicólogos y gente muy capacitada, que decía, bueno, usted infórmese, pero no consuma todo el tiempo porque es nocivo a la salud mental. Claro, claro. Claro, ahí está lo que hablamos antes, en esa capacidad de filtrar. Mm, Filtrar. No que volverse un desinformado, claro, pero sino filtrar qué es lo bueno y qué es lo malo. Tener un equilibrio. Lo mismo ocurre de pronto en los ámbitos laborales. claro, también. Te podés encontrar seguramente en el ámbito laboral. Hay gente que es negativa, como hoy se dice, tóxica. Tóxicas. Sí, hay gente que es muy negativa y si todo el día te están tirando cargas negativas, vos salís con la cabeza, pero Ah, hecho un desastre. por eso es importante buscar un equilibrio y mirar también, ¿no es cierto?, ¿por qué el apóstol Pablo pudo despegar de eso malo que él había vivido y poder proyectarse de una manera diferente, ¿no? ¿Cuál fue la clave, diríamos? Y él tenía un ejemplo que seguramente estaba siguiendo, ¿no? Exacto, sí. Bueno, cuando uno lee en la Biblia también, encuentra palabras que no solo son palabras, sino que llevadas a la práctica, podemos no solo visualizar, sino llevar algo concreto para que nuestra vida pueda tener una transformación, un cambio de adentro hacia afuera, que empiece no solo en la mente, sino en el corazón humano. Y bueno, también leemos esto, Eduardo: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Qué bueno, sí, justamente decíamos que Pablo tomó el ejemplo de Jesús, ¿dónde fijó sus ojos? Y acá la palabra lo dice, fijó sus ojos en Cristo, en Jesús. Y yo Tomó el creo que ejemplo. la gente necesita precisamente esto, ¿no?
fijar sus ojos en Cristo. Pero no un Cristo que está colgado en un crucifijo, sino un Cristo que está vivo hoy, porque resucitó entre los muertos. Amén. Y está bueno pensar en eso. También por qué Jesús fue a tomar ese lugar en la cruz, Eduardo. Y el lugar, el motivo de su gozo, de su alegría, era verte a vos, verte a mí, vernos a todos, a los queridos oyentes, salvos. Salvos de la condenación eterna que nos correspondía por estar lejos de Dios. Claro. Y pienso en esto también, ¿no? Cuando Jesús toma ese lugar, porque dice, por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, por eso no se cansen ni se desanimen. ¿Sabes qué me hace pensar estas últimas dos palabras, no se cansen ni se desanimen? En que Jesucristo también consideró a la raza humana. Por eso Él voluntariamente fue y tomó el lugar de la cruz, porque es el lugar que le correspondía a la humanidad en realidad, a los humanos. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a pagar ese precio, y por eso yo creo que la clave estuvo ahí para el apóstol Pablo, que su gozo estaba mirando a Jesús, ¿no? Porque Él había sufrido a causa de nuestros pecados, ¿no? Así que creo que el mensaje para este día es que nuestra mirada debe estar fijada en Jesucristo. En la meta, ¿no? Meta. Tener la mirada hacia adelante, en la meta. Y como por eso, como leíste vos recién, que decía, no se desanimen, no se cansen ni se desanimen. Y en este andar, peregrinar por la tierra, nos sobreviene el cansancio y el desánimo. Pero no podemos tomar de la palabra que leyó el pastor Delutre, que decía que la conclusión de la palabra sería esta, ¿no? Que Dios no deja las cosas por la mitad. Dice que comenzó la buena obra, la perfecciona hasta el último día, sigue trabajando. Pero para ello es necesario caminar con Jesús, abrirle el corazón, como también nos relataban en este pasaje, ¿no? De que esta chica le abrió la puerta para que el gozo fuera completo. Exactamente. Qué importante sería hoy invitar a todos nuestros oyentes que tal vez no le abrieron la puerta de su corazón a Jesús, y que de una manera sencilla lo puedan hacer, porque Jesús no está encerrado en una religión, como tantas veces lo decimos, no está encerrado en un protocolo. Él escucha la voz de tu corazón, lo que hay en lo profundo de tu ser, Él lo escucha. Inclusive las lágrimas, a lo mejor si estás pasando un momento difícil donde tu memoria te lleva a recuerdos tristes o cosas que son muy difíciles de superar, bueno, Jesús quiere estar allí para que vos puedas encontrar realmente el sentido de la vida y que puedas conocer a alguien que se la jugó realmente por vos. Qué bueno, y sobre todo en este tiempo, ¿no? Que haciendo esto que vos mencionabas, Fabián, podemos llegar a tener ese equilibrio que antes decíamos, ¿no? De los recuerdos, de la memoria, ese equilibrio que nos lleve a tener una vida de gozo en medio de estos tiempos difíciles, en medio de tantas adversidades. Y yo creo que el tema del gozo en este tiempo es algo muy importante y necesario de alcanzar, de filtrar los malos recuerdos, y creo que poniendo los ojos en Jesús es la forma de lograrlo. Seguro. El tiempo es tirano en radio, Eduardo, vos sabés, así que nos tenemos que ir despidiendo, amigo. Nos vamos despidiendo, muy bien. Será hasta el domingo siguiente, Dios mediante, cuando nuevamente los invitemos a reflexionar y a tener una mirada de la actualidad, pero dándole siempre un enfoque cristiano. ¿Qué te parece, Fabián? Totalmente de acuerdo, Eduardo, y le mandamos a todos nuestros oyentes un gran abrazo. Bendiciones, que Dios los bendiga. Nos encontramos el domingo que viene a la 1 de la tarde aquí. Perfecto. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas,
Será hasta entonces, y gracias por su compañía.